Bueno, perfecto. Si les parece muy bien, podemos dar comienzo a la capacitación en respeto a las personas que ingresaron en tiempo, para no demorarnos. Voy a hacer una breve introducción. Mi nombre es Sebastián Bravo, yo estoy como responsable del programa de desarrollo de Carinata para Argentina. Junto con el equipo de NUCID estamos generando y desarrollando este cultivo en nuestro país y avanzando de un año para el otro y creciendo y esperando y desarrollando para el futuro el continuar creciendo y desarrollando. El año pasado tuvimos 1.600 hectáreas, este año tenemos 10.000 hectáreas y en virtud de eso queremos que todos los productores tengan una experiencia satisfactoria dentro del programa y estar cerca, como es nuestra idea, y acompañarlos en cada estadio. En este caso, generamos esta reunión de pre-cosecha para sacarnos las dudas, para compartir las experiencias que tenemos y de esa manera poder avanzar de una manera más ordenada, tranquila, para que todo el mundo cumpla con esta etapa y pueda llevar adelante sin inconvenientes. Quien nos va a estar dando la capacitación hoy es el ingeniero Jorge Gorandi, que es el responsable, el gerente de producción de NUCID Argentina, que tiene mucha experiencia en colza y también en Carinata en 2 años en escala industrial, ¿sí? En escala de producción. Y también dentro de los participantes contamos hoy con personas que están en el Uruguay, la gente de Bracar, que también produce Carinata dentro del programa de UPM y NUCID. Así que ellos también tienen una vasta experiencia, alrededor de 5 años, haciendo el cultivo, con lo cual también van a poder sumar. Y tenemos gente que está participando en el equipo de NUCID de Brasil, que se suman también a esta reunión. De mi parte, quedo a disposición. La idea es que Jorge pueda desarrollar la charla y las consultas o las preguntas que ustedes tengan las pueden hacer llegar vía chat en el Zoom, ¿sí? Las envían por ahí, yo voy a ir tomando nota y al finalizar la charla de Jorge hacemos un bloque de preguntas y las podemos responder. ¿Les parece bien? Jorge, la presentación, todo tuyo. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Sebastián. Como bien decías, el título que hemos tomado para esta charla es Apuntes sobre la cosecha de Carinata. Como también vos comentabas, NUCID Argentina está introduciendo desde hace varios años el cultivo en el país, primero con distintos ensayos, y desde el año anterior, ya en contrato con productores, se sembraron 1.600 hectáreas, y bueno, como grupo de trabajo del equipo de producción, estuvimos participando de algunos aspectos del cultivo y estuvimos en el momento de la cosecha verificando el tema de la limpieza de máquinas, aportando también en la regulación de las mismas, y además de este año de experiencia, que fue el anterior donde vimos estas cosechas, venimos trabajando en producción de semilla de colza durante alrededor de 10 años, o sea que ahí un poco tenemos la experiencia que voy a tratar de comentarles para que después discutamos un poquito más. En primera instancia voy a tratar de mencionar algunas características que son inherentes al cultivo y que tienen incidencia luego en la cosecha. Ahora las nombro simplemente y después voy a tratar de describirlas más en detalle. O sea, es una especie que tiene una floración prolongada, una madurez por ese motivo desuniforme. Los granos están distribuidos en casi toda la planta, tiene una semilla muy pequeña, las 1.000 semillas están pesando 3 a 4 gramos. Los granos son muy higroscópicos, o sea, pierden y ganan humedad muy rápidamente. El cultivo, cuando tiene un buen desarrollo,
tiene un buen volumen de biomasa. Con respecto a colza tiene mucho menor desgrane, o sea, consideramos que tiene baja dehiscencia. Es un muy buen competidor con las malezas y tiene un excelente desarrollo radicular. Y ahora entonces vamos a ir comentando un poquito cada una de estas características que van a incidir después en el tema de la cosecha. La floración prolongada, estamos hablando de una especie que, sembrada acá en el norte de la provincia de Buenos Aires, sembrada alrededor del 10 de mayo, inicia floración, justamente esta foto que estamos viendo corresponde a un lote que estoy mencionando, inicia floración alrededor del 10 de septiembre y tarda 30 a 35 días, permanece floreciendo. O sea que hay formación de granos en muy distintos momentos. O sea, cuando se está fecundando una flor, hay otra semilla que hace 30 días que está formada. O sea, eso le da una madurez muy desuniforme, que es uno de los temas con los que tenemos que lidiar al momento de llegar cuando se aproxima la cosecha. Respecto a la característica de la distribución de las silicuas en la planta, en general, 2/3 de la planta tienen silicuas. O sea, hay un tercio inferior de la planta que es solo tallo, y donde comienzan las ramificaciones, ahí empieza la silicua. O sea que hay que cosechar una masa importante de cultivo. La semilla es muy pequeña, como les decía antes, 3 a 4 gramos las 1000. Si la comparamos con una semilla de soja, en peso, cada semilla de soja equivale a 40 granos o semillas de carinata. Y respecto al tema que no aparece acá, pero que mencioné antes de lo higroscópico que es el grano, esta es una foto de una cosecha que a lo mejor empezó con 10% de humedad y al momento de la tarde llega a 4%. O sea, si el día tiene baja humedad relativa, baja rápido la humedad. De la misma manera también se humedece rápidamente, ¿no? Para continuar con las características del cultivo, bueno, tiene un gran volumen de biomasa, como decía, y muchos de ustedes estarán pensando en este momento, a mí me tocó un invierno y una primavera sin ninguna lluvia y la carinata mide 30, 40 centímetros, o tuvo heladas, pero bueno, en general yo estoy refiriéndome básicamente a lo que vimos el año pasado, y hubo cultivos donde llegamos a ver una altura de 1,50 m, 1,80 m, o sea, realmente el cultivo despliega una biomasa muy importante. Y, como les comentaba, tiene muy baja dehiscencia, o sea, realmente el desgrane, este cultivo que se ve acá en la foto, que ya está en madurez de cosecha, prácticamente, si fuese una colza, veríamos 30-40% de las silicuas ya abiertas y los granos cayendo. Y acá prácticamente no hay pérdida. O sea, esa es una de las virtudes importantes con respecto a colza. Continuando con las características del cultivo, tiene muy buena competencia de maleza, si bien hay una etapa inicial de implantación, primeros 30 días hasta que comience a formar hojas, antes que se expandan esas hojas, donde el desarrollo es lento. Luego, cuando se forma la roseta, se hace muy agresiva, y en cultivo sembrado aún a 35 centímetros, a cubrir el surco, logrando una buena densidad. O sea, a partir de 8 hojas, o 7, 8 hojas, y después con el crecimiento rápido, el cultivo realmente cierra el cultivo, y entonces nos permite un muy buen control de malezas, porque sabemos que las armas químicas que contamos para ese cultivo, para el control de malezas, son muy restringidas. Y ahora, para ir terminando con estas características inherentes al cultivo, mencionar el tema de la muy buen desarrollo radicular. Eso le otorga un excelente anclaje, no se produce vuelco por desarraigo, y eso, respecto a la cosecha, bueno, facilita un corte neto de la cuchilla, porque estamos hablando de algo que está fijado al suelo y que no se arranca, no hay arrastre, o sea que lo podemos considerar como una virtud. Pasando ahora a algunas características, ya no de la especie, sino del lote en particular, quiero mencionar el tema de la densidad de planta. Nosotros estamos aconsejando siembra de 60 a 80 semillas para obtener unas 40 a 60 plantas a cosecha. En ese caso, si estamos dentro de esas densidades, los tallos son normales, un grosor de
5 o 6 milímetros, y el corte de la cosechadora es muy fácil, o es neto y fácil. Ahora, si nos excedemos en población, en general no hemos visto mayores problemas. Algunos mencionan vuelco, nosotros no lo vimos en los lotes que recorrimos, y sí, se cae el rendimiento por la competencia. Ahora, el problema viene cuando estamos con bajas densidades, o sea, densidades menores a 40 plantas, o yo diría, cuando tenemos 20, 25 plantas, se dan tallos realmente gruesos, a veces de 80 milímetros, 1 centímetros, y ahí realmente cuesta cortar la planta. O sea, la baja densidad nos trae problemas a la cosecha. Y por último, el tema de las competencias con maleza. Si bien mencioné antes que es un cultivo competidor y agresivo, en algún lote en particular donde no hay tan buena densidad, o en este caso, por ejemplo, no se aplicó graminicida, es difícil separar en la cosecha algunas de las malezas como avena y también cebada, por ejemplo. Entonces, es bueno, en este caso, bueno, para controlar gramíneas tendríamos herbicida, es bueno mantener el lote limpio de malezas. Respecto a las alternativas de cosecha, bueno, existe la técnica del corte hilerado, que agronómicamente es una muy buena técnica. Lo que pasa es que tiene algunas contras. En primer lugar, es caro, porque bueno, hay que hacer 2 pasadas, hay doble costo. En segundo lugar, las hileradoras necesarias para este cultivo son máquinas especiales, tienen que tener buen despeje, porque la andana es realmente grande, y hay pocas en el país. Si bien hay algunas se han importado, pero hay pocas en el país. Y además, bueno, imagínense que tener disponible todas las hileradoras necesarias para una superficie importante sería, no existen las máquinas apropiadas, ¿no? Respecto a la segunda alternativa de cosecha, que sería ir a la cosecha directa esperando la maduración natural, bueno, en este caso se arriesga dejando el cultivo 2 semanas o algo más en el campo. Imagínense que estamos en el mes de fin de octubre, noviembre, con vientos, lluvias, tormentas. Es un riesgo demasiado importante como para correrlo. Y bueno, la tercera alternativa, que es la cosecha directa con desecante, es la que nosotros estamos aconsejando, porque bueno, nos anticipa la cosecha, nos permite una buena operación de cosecha y además obtener buena calidad de grano, porque bueno, hay un secado uniforme del cultivo. A partir de 4 días de aplicado el defoliante hay que estar preparados con la cosechadora. Con esto no quiero decir que se entre a cosechar, pero bueno, es mejor que el cultivo, que espere la cosechadora que espere el cultivo. O sea, siempre estar preparados a los 4 o 5 días y para cosechar en principio y en promedio a los 7 o 8 días. Respecto a cuándo aplicar el defoliante o el desecante, que es el mismo momento que habría que hacer la operación de hilerado, si se optara por el hilerado, es cuando la planta llega a madurez fisiológica, o sea, cuando obtiene su máximo de peso seco. Las formas de determinar madurez fisiológica, que en un cultivo es con 30-35% de humedad, se puede hacer de distintas maneras. Una de ellas es midiendo la humedad del grano con un higrómetro. En ese caso habría que hacer un muestreo, desgrane y una medición que debería dar alrededor de 25%, porque imagínense ustedes que el promedio va a ser 25%, vamos a tener semillas que van a tener 15% y otras que van a tener 35%, que recién han dejado de acumular peso. Esta técnica de hacer el muestreo, desgranar y medir con higrómetro es realmente engorrosa. Por eso, la alternativa más conveniente es observar el aspecto fenológico del cultivo para determinar madurez fisiológica. Y entonces, ¿qué tenemos que mirar? Bueno, hay que mirar el estado de las silicuas. En el tercio superior, al momento de llegar a esa madurez fisiológica, vamos a tener silicuas marrones con granos marrones adentro ya. El tercio medio de las plantas van a tener silicuas amarillas, y el tercio inferior van a tener silicuas verde pálidas con semillas verde y pálidas. Y eso lo muestro ahora en fotos. Acá se ve perfectamente donde la coloración del grano. Es muy importante ver que en ese tercio inferior los granos ya tienen que estar
con una madurez verde pálido. Y si uno los aprieta, digamos, ya dejaron de ser lechosos, son granos pastosos y que han perdido la coloración verde oscura, ya son verde pálidos. El aspecto de un cultivo que está en ese estadio sería el que vemos en esta foto, y como quiero que realmente tener bien claro este momento, acá paso una panorámica un poco más en detalle para observar la coloración. Cuando tenemos grabado ya este estado del cultivo, nos acercamos, miramos las silicuas del tercio inferior y ahí vemos que estén todas ya con granos color verde pálido. Ese es el momento para aplicar los desecantes. Los desecantes autorizados por la Unión Europea son los que muestro aquí, o sea, en el primer caso quiero mencionar el Diquat, que es con el que hicimos experiencia el año pasado. Es un producto de contacto, hay que aplicarlo con un coadyuvante, y realmente logrando una buena técnica, que después la vamos a repasar, una técnica de aplicación, es una práctica muy recomendable y es un producto especialmente para actuar, formulado especialmente para actuar como desecante. Como alternativas, está autorizado también la aplicación de glifosato, pero al ser sistémico es más lento. Esto responde a que algún productor quiera controlar algún tipo de maleza incipiente o algo de eso. Y si no, también están recomendadas, que sería mejor que el glifosato solo, el glifosato con saflufenafil, que en este caso es un producto de contacto recomendado para barbechos, pero que aceleraría el efecto del glifosato y estaríamos en un tiempo de secado parecido al de Diquat. Nosotros no lo vimos aplicado en el campo el año pasado. Y tampoco vimos el glufosinato de amonio, que es un producto que tiene acción, también un herbicida que tiene acción sistémica y algo de acción de contacto. Y bueno, en este caso los mencionamos que están autorizados, pero sinceramente no tengo mayor información. Respecto a la técnica de aplicación, y en esto hay que ser cuidadosos porque es una operación en la que debemos tener éxito sí o sí, bueno, habitualmente se trabaja con aplicaciones de equipos terrestres por los cultivos que están sembrados alrededor, las derivas. Hay que utilizar máquinas automatrices de gran ancho de labor, esto para evitar el pisoteo, y además suelen tener ruedas angostas que ayudan a esta operación. Hay que tratar de poder tener buena altura de botalón, o sea, un cultivo de carinata con buen desarrollo puede llegar a 1,60 m, 1,80 m de altura. Si queremos que el abanico se corte 30 centímetros por arriba de eso, estamos hablando de que el botalón debe llegar a despejar o a levantar a 2 metros de altura. Tener, bueno, muy en cuenta el tema de la calidad de agua. Sabemos bien que el pH, la dureza y la turbidez del agua inciden mucho en la aplicación. El rango óptimo en el que actúan casi todos estos productos es un pH levemente ácido, de 5,5 a 6,5. Hay que tener muy en cuenta el tema de corregir cuando se tratan de aguas duras, o sea, las que tienen sales de calcio y de magnesio sobre todo, corregirlas mediante coadyuvantes. Y bueno, y la turbidez también se mide por un índice si uno está usando agua que realmente tiene alguna duda. En cuanto a la importancia que tiene lo que pisa la máquina, yo hice una cuentita rápida. Para una máquina automotriz de 25 metros de ancho de botalón, aproximadamente con las ruedas que pisen unos 30 centímetros, estaría dañando o afectando a un 2,5% de la superficie. Considero que esto es irrelevante respecto al beneficio que nos aporta el acelerar la cosecha. Bueno, y yendo ya ahora de pleno al tema de la elección de la cosechadora, y en opciones de cabezales, bueno, está la opción del cabezal triguero normal que usamos para trigo, que viene con Sinfin, y la opción que reapareció hace pocos años, si bien que es el Draper, que trae una tecnología que es muy antigua, o sea, las cosechadoras de arrastre ya traían la plataforma de lonas que usaba este sistema, y ahora, bueno, lo traen también las hidradoras.
es el reemplazo del sinfín, básicamente, por un caucho que arrastra las plantas desde los laterales de la plataforma hacia el centro. O sea, por supuesto, si tenemos la posibilidad de elegir el Draper, es muy recomendable. Tiene, entre otras virtudes, si bien disminuye las pérdidas, esencialmente lo que produce el Draper es una alimentación uniforme y homogénea de la cosechadora. O sea, la cosechadora va siempre con la misma carga, es una alimentación continua y muy suave, y eso permite, primero, tener más velocidad de avance en la cosechadora. Y segundo, trabajar algún tiempo más durante el día. Entonces, es importante, si está la opción, elegir el Draper. Si no, una buena cosechadora, una buena cabezal convencional también funciona. Respecto a la trilla, bueno, están las opciones de las máquinas convencionales con cilindro transversal y las cosechadoras axiales, están muy difundidas ahora. A mi criterio, las axiales llevan una pequeña ventaja en cuanto a la calidad de grano que se obtiene, y el único caso en que creo que habría ventaja del lado de la cosechadora común del cilindro y cóncavo es cuando, bueno, se tiene un cultivo enmalezado, que no se ha aplicado defoliante, y bueno, ahí puede haber alguna velocidad, alguna ventajita respecto a la trilla convencional. Pero bueno, las dos sirven, en realidad si podemos elegir la axial, a mi criterio sería la recomendable. Y respecto a los sistemas de limpieza, bueno, está el tema de la pequeña tamaño de semilla. En general, bueno, la zaranda superior casi siempre suele ser ajustable, y la inferior, si es ajustable, o sea, algunos contratistas suelen preferir, y se vio mejor calidad de grano, de limpieza, cuando se trabajó con zaranda fija en lugar de la ajustable. Bueno, y ahora, en base a la descripción que hice recién, me pidieron que me defina por cuál es la cosechadora ideal. Lo voy a hacer, a pedido de Sebastián sobre todo. La cosechadora ideal, aunque sea de nombre simplemente, esto es una broma, por supuesto, esta maquinita con 90% de ancho de labor y el motor de 90 HP hubiese tenido bastante problemas para cosechar una carinata de 1,80 m o 1,50 m de altura. En realidad, la cosechadora que más recomendable, aunque esta no tiene el Draper, sería una de este tipo, no es solo esta marca, sino de las cosechadoras modernas. De cualquier manera, para reivindicar la vieja Basali, en la década del 90, cuando estuve recorriendo cultivos en Chile y preguntaba cuál era la máquina que recomendaban ellos, los técnicos y productores me decían en forma unánime la Basali Argentina, y la Basali Argentina era la 316, que estaba en ese momento en ese país. Y ahora yendo un poquito al tema ya de las regulaciones, siendo bastante breve, pero en el tema de la regulación de la plataforma, el caso del molinete debe tener una velocidad de avance igual o levemente superior a la velocidad de avance de la máquina. O sea, desde la cabina se ve rápidamente cuando el molinete avanza muy rápido y golpea las plantas. Tiene que acompañar a las plantas e introducirlas suavemente en la plataforma. Respecto a la altura, es bueno si permite levantarlo lo más alto posible, porque bueno, en ese caso también se introduce solo en la parte superior del cultivo y no lo golpea. Y respecto a la regulación hacia adelante, o sea, en la distancia con respecto a cuchillo y sinfín, es recomendable que esté bastante adelante, o sea que permita la entrada o el corte de la barra de cuchilla y la alimentación del sinfín, o en este caso del caucho del Draper, pero las máquinas modernas tienen esta regulación hasta desde la cabina. Las máquinas antiguas hay que hacerlo previo a la cosecha. Respecto a la barra de corte, es fundamental que tengan muy buen estado. O sea, como dije antes, los tallos, si bien se cortan, son más duros, mucho más duros que cortar trigo. O sea, en este caso, hemos visto en varias oportunidades cuchillas que estaban en estado regular que terminaban rompiéndose en el campo, y bueno, hay que soldar, perder tiempo. O sea que de entrada recomendamos que la cuchilla esté nueva. Respecto al sinfín, si es una cosechadora que tiene plataforma sinfín, cuanto mayor diámetro mejor. Eso va a permitir que flote y
quede más separado de la batea y va a ser un menor maltrato del grano. Y respecto a los puntones, traigo este tema porque en canola, colza, se aconsejaba que del lado derecho, donde se va separando lo que ya se cosechó de lo que está sin cosechar, se recomendaba una cuchilla vertical, que algunas plataformas llegaron a tenerla. Para este caso no sería necesario, o sea, simplemente teniendo un puntón angosto, agudo y alargado que separe es suficiente. O sea, como no hay dehiscencia y no, digamos, es separable sin provocar daño, sin tener que hacer corte. Respecto a las regulaciones de la cosechadora, bueno, voy a hacerlo básicamente en el tema de la cosechadora axial. Si bien con 400 revoluciones del rotor ya se podría lograr un desgrane, no es una cosecha difícil, hablando con los contratistas y viéndolo en el campo, la velocidad óptima del rotor estaría entre 550 y 600 revoluciones para que la máquina tenga más voleo, más velocidad de avance, más capacidad de trilla. Respecto al cóncavo de la máquina axial, se aconseja el que viene para trigo, y la abertura, bueno, de 20 a 30 milímetros adelante y levemente más cerrado atrás, esto para demorar, y pensando en que tiene que permanecer cada planta dentro del rotor aproximadamente 7 giros del rotor, o sea que no salga rápidamente para no tener que mandar mucho a retrilla. Entonces, digamos, con esta abertura menor atrás se lograría ese cometido. Respecto al ventilador, bueno, tiene que estar bajo, la semilla es muy liviana, se habla de 1/3 de la velocidad máxima, estamos hablando en líneas generales de 500 a 600 revoluciones. Y bueno, respecto a la zaranda, un poco lo que anticipaba es, bueno, la zaranda superior, que siempre es ajustable, tiene que estar cerrado, y la inferior, si es ajustable, también cerrado, y si fuese fija, se trabaja con la zaranda que viene para mi hijo, que tiene de 2,5 a 3 milímetros. Y bueno, respecto a la operación de cosecha, algunos comentarios. En la altura de corte, tenemos que pensar que no estamos cosechando soja, o sea, hay que cortar donde comienzan las silicuas, o sea que toda la parte de tallo que mencioné anteriormente, que tiene 1/3 de la planta, esa parte tiene que quedar en el rastrojo, o sea, se corta donde arrancan las silicuas, que ahí el tallo es más fácil de cortar y además no metemos volumen innecesario a la cosechadora. Los horarios de trabajo, como mencionaba anteriormente, que el grano se humedece y se seca muy rápidamente, perdemos horas de trabajo con respecto a trigo. O sea, se da el caso que un día con baja humedad relativa se puede estar iniciando la cosecha con 10% de humedad y a las 2 o 3 horas estás en 8 y después podés estar en 7 o 6. O sea, así también cuando anochece, entra el sol, baja la humedad y realmente el grano se humedece y se hace, digamos, hay que abandonar la cosecha. En cuanto al rendimiento de la cosechadora, en general tiene una velocidad de avance menor que en trigo, así como un número grosero puedo hablar de que avanzaría a un 70%, tendría un rendimiento de un 70% de lo que se avanza en trigo. Hay que revisar muy bien los mecanismos donde se puedan escapar las semillas, sobre todo tapas de noria, tapas de sinfines, porque bueno, el grano tan chiquitito se cuela de cualquier manera. Incluso cuando uno inicia la cosecha conviene caminar un ratito al lado de la máquina y revisar que no haya ninguna pérdida de ese tipo. En cuanto a las atoraduras, en general las que vimos fue relacionadas con un corte demasiado bajo, o cuando el contratista quiso avanzar cosechando ya demasiado tarde, se había humedecido el grano y la planta también, y entonces ahí se produjeron atoraduras. Y por último, lo más recomendable sería el picador, pero estamos con un consumo alto de energía y en general los contratistas utilizan más desparramadores que también sirven. Y para mostrarles la diferencia, bueno, en un cultivo como el de la derecha, con escaso desarrollo, bueno, lo que quedaría en rastrojo sería poco, no habría mayor problema. En un cultivo como el de la izquierda, es importante que no pase lo que vemos aquí. O sea, esta máquina sin desparramador de rastrojo está dejando una andana muy ancha y habitualmente después de carinata se siembra
ya sea o soja o una gramínea, y bueno, acá va a ser un obstáculo para poder trabajar. Pero bueno, con el desparramador se logra lo que se ve aquí, o sea, esta cosecha está hecha con una máquina que tiene desparramador, que ha hecho un corte donde comienzan las sílicas. Ustedes ven que el resto de la planta queda bien enclavado en el rastrojo, o sea, acá es muy fácil pasar con una sembradora a implantar un cultivo. Bueno, y ahora voy a tratar de mostrarles de una cosecha. No es la cosechadora que recomendaba con el Draper, pero bueno, es para que se vea. Este cultivo está en muy buenas condiciones para cosecharlo, limpio, muy seco, tiene desparramador. Bueno, y ya para ir finalizando, para no aburrirlos demasiado, vamos a hablar del tema de pérdidas de cosecha, que en este caso las pérdidas de pre-cosecha, clasificamos en pre-cosecha y cosecha, pero en pre-cosecha, tanto pérdidas de caída de silicua y desgrane no suele ser importantes, o sea, es mucho mejor que un cultivo de canola, y realmente hemos visto una cantidad de pérdidas muy mínima. De todos modos, cuando quieran determinar las pérdidas de pre-cosecha, es bueno, si van con el aro, que el aro sea desarmable, o sea, que sea un aro que permita abrir y cerrar, porque, digamos, estamos trabajando con un cultivo que está sembrado muy cerca, y si no, no vamos a poder poner el aro, vamos a desgranar nosotros cuando lo introducimos en el suelo. Y respecto a las pérdidas de cosecha, se estima que alrededor de 3/4 partes provienen de la plataforma y 1/4 proviene de la cola. También para hacer las mediciones de pérdida de cosecha, acá en lugar de usar el aro hay que usar bandeja. En ese caso, usando la bandeja, podemos recolectar lo que cayó de plataforma y pesarlo, que es mucho más sencillo que estar contando semillas, porque, bueno, para una pérdida de 50 kilos por hectárea tendríamos que contar en cada muestra 1000 y algo de granos, ¿no? Y la pérdida total aceptable estaría en alrededor de un 3% del rendimiento, cuando en cultivos de colza se habla de alrededor del 5%, o sea que para un rinde de 1800 kilos por hectárea estaríamos teniendo una pérdida aceptable de 50 kilos por hectárea. Siendo las condiciones de entrega, bueno, la humedad de máxima de entrega es 10%, hay que tener cuidado con el tema de, como les decía antes, la baja rápida de humedad, y segundo, no dejar, cuando se hacen pruebas y estamos cosechando con alta humedad, no dejar restos con más de 12% de humedad, porque van a levantar, como es una semilla que tiene 45% de aceite, va a levantar temperatura rápidamente. O sea, si hace muestras de cosecha y no da la humedad, cosechar poquito y bajarlo de la máquina, airearlo para que se vaya secando. Respecto a las mezclas con otras especies, bueno, oscila según la especie, estaríamos en un 2 a un 4%. Esto no lo vimos en ningún caso, o sea, mezcla de tanta importancia, de tanta magnitud, es un cultivo que, bueno, realmente no está en condiciones de ser cosechado. Tiene que estar absolutamente libre de GMO, de transgénicos. Eso después lo vamos a ver en el tema de la limpieza de máquina. Tiene que estar libre de malezas de ricino y otras semillas venenosas, y libre de insectos. Y bueno, para ir cerrando, quiero comentarles el tema del protocolo de limpieza, tanto de cosechadora, tolas y camiones, y después de la limpieza, brevemente les voy a comentar el calafateo de camiones. Si me podés habilitar el tema de las... Enrique. Sí, Jorge, ya te lo pongo. Perfecto. Respecto al protocolo de cosechadoras, bueno, ustedes ya recibieron o van a recibir un link donde están
las instrucciones para hacer la carta de porte y estos protocolos. Respecto a la limpieza de la cosechadora, bueno, hay tres pasos. O sea, un venteo exterior, hoy contamos con muy buenos sopladoras, o sea que dejamos los cobertores, esas chapas laterales que traen las máquinas para ocultar los movimientos y los mandos, los dejamos abiertos y procedemos a hacer la limpieza empezando desde arriba hacia abajo y desde adelante hacia atrás. Sopleteamos bien toda la cosechadora, repetimos la operación si no se pudo completar. Eso como primer paso. Como segundo paso, hacemos un funcionamiento de la máquina en vacío. O sea, ahí cerramos esas tapas laterales para que no se golpeen, dejamos abiertas todas las tapas de norias y sinfines, ponemos el ventilador al máximo y hacemos funcionar la máquina durante unos minutos. Y tenemos que accionar el mando, por supuesto, de la plataforma, de la trilladora, y también accionar el tubo de descarga. Una vez terminada esta operación de funcionamiento en vacío, detenemos el motor, volvemos a abrir las tapas laterales y empezamos a abrir todas las tapas que nos permiten acceder al interior de la cosechadora, accedemos al interior de la tolva y al interior de todas las partes que tenemos posibilidad de llegar, venteando o sopleteando todas las partes hasta que no queden restos de otras semillas, ni de maleza, ni de granos. El tema es, el objetivo de esto es que no tenemos que tener transgénicos con los granos que estamos cosechando. O sea, cumplidos esos tres pasos, pasamos a la limpieza de las tolvas. En el caso de las tolvas, tenemos dos pasos. Primero, una limpieza de la parte externa. Hacemos también con la misma sopladora todo un venteo del exterior de la tolva, empezando por arriba y terminando en la parte inferior. Y después de eso, dejamos abierta todas las tapas que tengan los sinfines y hacemos funcionar la tolva, la monotolva, el tubo de descarga, para que vacíe todo lo que tenía. Y después detenemos esta operación, paramos el motor y volvemos a revisar que haya quedado realmente limpio. Si no, tenemos que repetir la operación hasta que quede limpio. Y por último, bueno, el tema de la limpieza de los camiones. En realidad lo que se recomienda es que el camión, cuando llega al campo para iniciar la cosecha, venga de un lavadero, venga limpio. Y después en el campo, bueno, hay que abrir las puertas laterales, boquillas, y hacer un venteo interno, porque estaría lavado, digamos, un venteo interno hasta que no queden restos de grano ni en los laterales. Revisar bien el tema donde guardan la rueda de auxilio, la parte superior de la cucheta, y una vez terminada esa operación de limpieza, se deben volver a cerrar todas las boquillas y las puertas, y ahí bueno, viene lo que comentaba antes, el tema del calafateo, que es un término que se usa en náutica, en navegación, que se usaba para sellar los barcos para que no ingrese el agua, y que consiste en sellar todas las posibles entradas o salidas, pérdidas de grano. En ese caso, para hacer el calafateo, en caso de camiones, por ejemplo, se utiliza grasa o el resto puede ser goma espuma o algo similar que se pone con un destornillador, dejando sellado todos los orificios. Lo mismo hay que hacer en las tolvas. Y bueno, en la cosechadora, el mismo caso, revisar bien los cajones de zaranda y todo el tema para que no haya lugares donde se puedan escapar estas semillas tan pequeñas. Y bueno, para ir terminando entonces, simplemente recalcarles o reforzar 2 o 3 conceptos. En Carinata estamos recomendando la cosecha con aplicación de defoliante, tener bien en claro el momento de aplicación de defoliante, regular bien la cosechadora y con eso lograremos una cosecha aceptable. Te cedo la posta, Sebastián, era lo que tenía para comentar.
Bueno, Jorge, excelente. Muchísimas gracias por la presentación. La verdad que creo que se abarcó todos los puntos más importantes de la cosecha y para tener un proceso exitoso. Así que te agradecemos mucho de compartir la experiencia. Tenemos algunas consultas que yo, si te parece, te las puedo comentar y las vamos respondiendo. ¿Te parece bien? Perfecto, perfecto. Bueno, respecto a la aplicación de desecante con glifosato, la consulta sería si se puede agregar sulfato de amonio para mejorar la actividad del mismo. Sí, perfecto. O sea, es una técnica muy aconsejable para corregir el tema, sobre todo de la alcalinidad del agua. O sea, es muy indicado. Por supuesto, primero debería tener un análisis del agua que está utilizando, pero es perfectamente compatible y es una técnica que se usa habitualmente. Perfecto, buenísimo. Tenemos también otra consulta respecto al higrómetro, a la toma de humedad de la semilla de carinata, si se utiliza o se coloca en la opción de colza, de grano de colza, para hacer la medición. Es correcto, sí. Con el higrómetro se trabaja con el cultivo colza y el que viene con tablas, se puede hacer, pedir una tabla especial para colza que a veces no viene en el higrómetro, pero se trabaja con la misma metodología y el grano que se debe cargar es el de colza. Perfecto. Mario Cariñano, que tiene experiencia en el tema de carinata y colza, nos aporta, y quizás vos puedas agregar algo, que además de la picadora o del desparramador de cosecha, ellos suelen utilizar en su zona un tipo de rolo, paca que luego permite la siembra. ¿Podés agregar algo de esto o tenés experiencia? No, realmente, bueno, sé que Mario tuvo un cultivo estuvimos en esa cosecha, tuvo un cultivo con muy buen desarrollo, con un rastrojo muy abundante, y bueno, está bien, o sea, en esos casos por ahí ayuda a que los restos de planta que queden más aplanados y los tallos también más cerca del suelo. Así que sí, es una técnica que por ahí tengan que aplicar o puedan aplicar aquellos que logren un desarrollo muy exuberante del cultivo. Perfecto. Hay una consulta en la cosechadora respecto al nivel de viento, el volumen de viento. Si podés dar alguna indicación al Sí, respecto. sí, perfecto. El volumen de viento en general debe ser bajo y orientado hacia el comienzo del sarandón, pero lo importante es que sea bajo. O sea, estas semillas tan livianas se vuelan muy fácilmente. Así que, digamos, la limpieza por viento, digamos, no se logra demasiado mejorar la limpieza. Hay que trabajar bien con el tema de la recolección de zaranda y sarandón, pero el viento tiene que ser muy, muy bajo. Perfecto. Otra consulta refiere a qué sucede si un camión supera el 10% de humedad. Bueno, creo que en ese tema, el año pasado en general no hubo prácticamente casos con exceso de humedad. Creo que si en Puerto llega con algún puntito por arriba por algún error o alguna cuestión así, bueno, se considerará el tema. No sé este año, Sebastián, si vos podés aportar algo más. Sí, me sumo a tu comentario. En la experiencia del último año no hubo ningún camión que llegara excedido ese porcentaje de humedad. Es más, estaban más cercanos al 7 y al 8 que del 10. Si llegara a suceder el caso, bueno, se va a tomar contacto con el cliente para luego ver cómo se procede, si se acondiciona o cómo se puede manejar. Hay una consulta respecto a que el año pasado en la cosecha algunos detectaron insectos al momento de la cosecha, entonces se preguntaban si se podía aplicar junto con el desecante algún tipo de insecticida para hacer este control. ¿Te querés contestar la voz? No sé si hay alguna reflexión. Perfecto. No, perfecto, la tomo yo. No, llegado el momento de cosecha, no podemos estar aplicando insecticidas porque ya estamos a ver, ustedes saben que estamos enmarcados dentro de un proceso de certificación con los cuales hay ciertos productos que están habilitados por la Unión Europea, que es el destino final de nuestro grano.
Entonces, si llegara a haber insectos al momento de cosecha, la verdad que no hacemos el control en ese lugar. Es preferible que vaya con el insecto y no con el residuo, que haga rechazo de todo el lote. Sí, así que es mejor manejarlo de esa manera. Después hay una consulta respecto a la relación entre carbono, nitrógeno nitrógeno de rastrojo, pensando en cuánto dura la cobertura en el suelo, digamos, referido a la descomposición del rastrojo, Jorge. Sí, nosotros en ese caso justamente estuvimos observando algunos lotes, algunos técnicos de nuestro equipo estuvo revisando algunos lotes y realmente hay una descomposición bastante rápida, o sea, durante el cultivo siguiente prácticamente el rastrojo va desapareciendo, o sea, hemos visto como, digamos, estamos cosechando en verano con muy altas temperaturas y también lluvias, el rastrojo cuando se llega a la cosecha del siguiente cultivo ya prácticamente no queda nada. Buenísimo, Jorge. Perfecto. Algunas personas que se sumó un poco más tarde y iniciar la presentación, hacen una consulta respecto al tema de desecantes. Obviamente que la recomendación nuestra, si podrías hacer un resumen de los 4 productos que utilizamos para desecar, básicamente. Sí, brevemente, perfecto. Nuestra recomendación pasa por el Diquat, que es un producto formulado para desecante, que es de contacto y con el que estamos seguros que a los 7-8 días estamos cosechando. Respecto al glifosato solo, que es sistémico, creo que es demasiado lento, y yo aconsejaría, si van a aplicar glifosato, lo hagan mezclado con saflufenafil. Y en ese caso, si bien está recomendado como desecante en otros cultivos como algodón y girasol, digamos, no está recomendado exactamente para colza, pero está permitido, se puede hacer, y creo que ahí estaríamos con un tiempo de secado parecido al que estábamos logrando con Diquat. Y por último, sobre el Liberty, digamos, la verdad que está incluido en la lista, no tengo experiencia de haberlo aplicado, es un producto que actúa sistémico y tiene algo de acción de contacto. Estimo que debería, como actúa cuando actúa como herbicida, que debería ser más lento que un producto de contacto como el Diquat. O sea, nuestra recomendación sería usar el Diquat. Excelente, Jorge, muy claro. Gracias. Tenemos también otra consulta respecto a la aplicación de los desecantes. Si podés brindarnos información respecto del volumen de aplicación y qué pastillas se usan en general para la aplicación del desecante. Bueno, en general el volumen, o sea, cuando trabajamos con un producto de contacto como el tema del Diquat, hay que trabajar con un alto volumen. En este caso, o sea, hay que lograr un buen mojado, o sea, estamos hablando de 40 a 60 gotas por centímetro cuadrado. En el caso de los productos sistémicos como el glifosato, bueno, podemos usar el volumen de agua porque podemos usar la misma técnica que cuando aplicamos en un barbecho. Pero yo diría, en el caso de contacto, del Diquat, o cuando usamos la mezcla de glifosato con saflufenacil, tratar de lograr un buen número de impactos por centímetro cuadrado. Excelente, Jorge. Buenísimo. Preguntan respecto también a la aplicación de desecante, si se puede agregar algún tipo de hormonal. Si se pudiera, ¿cuál? La verdad que no tengo experiencia en el tema, no lo he hecho, no sé. No tenemos información respecto a esto, así que no es una recomendación que por ahora podamos dar. Preguntan desde el Chaco, nos están preguntando si aplicaciones nocturnas mejoran la performance de los desecantes. Bueno, sí, hay que tratar de lograr que las 40-60 gotas que decíamos, o las 60 gotas que decíamos, y que ingresen al cultivo. Así que si las condiciones son de humedad relativa muy baja y demasiada alta la temperatura, sería mejor aplicar en forma nocturna, por supuesto. Perfecto, perfecto.
vamos a dar unos minutos más. Hasta el momento son las consultas que hemos tenido. Recuerden a todos los que están participando que la charla que hoy nos da Jorge la estamos grabando y va a estar disponible en YouTube para que después se pueda volver a ver, se pueda compartir con las personas que trabajan dentro de nuestra operación. Aquellos quizás no pudieron participar hoy van a poder tener esta posibilidad también. A ver, bueno, Jorge, creo que de momento no tenemos más consultas. Agrego algo importante, el link para checklist de limpieza que nos mostró Jorge, se los envió a cada uno de ustedes a través de un correo donde están todos los requisitos para realizar la cosecha en cuanto a carta de portes, papeles, presentación y los controles de limpieza. Así que úsenlos, complétenlos y a cualquier duda les pido por favor que se comuniquen con sus RTC respectivos por zona, tanto sea a Pablo Callazo, a Juan Inapud, a Conrado Mag, a Jorge Arizaga. Ellos están disponibles y cercanos para llevar adelante este momento de cosecha, o a mí, no tengo ningún problema, y vamos a estar cerca para colaborar y ayudar en todo lo que esté a nuestro alcance. De mi parte, agradecerles mucho la participación y la experiencia que han compartido con nosotros. Y bueno, no sé, Jorge, si querés despedirte y ya vamos cerrando. Bueno, perfecto. Muchas gracias por haberme invitado. Muchas gracias a todos los que estuvieron atentos. Gracias por las preguntas. Y bueno, nos veremos en cualquier momento. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego.